Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. Paralelo a los populares rufianes del Doctor, abarcaron también otros obreros rasos del CRI organizado. Uno de ellos fue el Muelón. El individuo había hecho una carrera vertiginosa y temeraria en el AMPA ochentero. Los vituperios comunes en él, los ilustró de malhechores de remoquetes como el Chopo y Comanche. Cuando ocurrió la purga de los Galeano y Moncada, el Muelón no soslayó a la brega meticulosa. Todo partía del Chopo. Desde la catedral, este llamó por radio a la Casa Roja, que estaba como nunca abarrotada de jefes gatilleros, que habían sido citados con urgencia. Entre ellos se encontraba Comanche, en compañía de Muelón y Chichi. «Pónganme al medio a Comanche», ladró el Chopo. «Siga jefe», contestó. «Para allá va HH con un encargo, hay que darles de una vez. Esto sé tú. Y hay que empezar a camellar, hay que alzar a la gente de confianza de los que lleva HH y a los que guardan el billete». Al poco tiempo llegó HH en un campero en donde venían tirados en el piso Galeano y Moncada. Traían las manos atadas atrás y la boca tapada con cinta adhesiva. Comanche llamó por teléfono a su secretario privado, José Córdoba Sarrázola, conocido como Pelotera, para que consiguiera 2 carros. Había decidido llevar a los pacientes para los lados de la Pintada. Pelotera iba adelante en un carro, cantando 52 a zona, ya que había muchos retenes policiales. En el otro iban el Muelón y otros 2 gatilleros, y en el baúl Fernando Galeano y Gerardo Moncada. Como a las 7:30 de la noche del 3 de julio de 1992 llegaron a un paraje a la orilla del río Cauca, exactamente en el puente de la Pintada. Muelón dijo: «Démosles aquí». Los bajaron y los tiraron al suelo, luego sacaron del carro unas almohadas, se las colocan a las víctimas sobre la cabeza y empezaron a disparar sus pistolas 9 milímetros. Dispararon como 30 veces. Se apartaron de los cadáveres y el Muelón dijo: «Esperen y yo hago el trabajo sucio, yo no me demoro nada». Sacó un largo y afilado cuchillo y les abrió el vientre y les sacó las vísceras, luego los tiraron al río. Nunca más aparecieron. Como tampoco aparecería la madre del Muelón. El rufián, erigido por un desasosiego en lo más hondo de sus entrañas, se vertió en un hombre siniestro. Un día común, llegó a su casa temprano, pues en el colegio habían hecho un paro por la muerte de un representante de los profesores. Cuando entró, su madre le recibió el bolso y le dio un jugo. Como uno de sus hermanos estudiaba con él, ella preguntó por él y el Muelón le dijo que se había quedado donde su tía. El padre se acostó después del almuerzo, ya que tenía turno en la fábrica por la noche. Se quedaron conversando con la mamá, 2 hermanos y el Muelón. A los minutos entraron a su casa 7 ladrones fuertemente armados y empezaron a coger todos los objetos de valor. Cada uno iba saliendo con un artículo diferente, pero uno de ellos se quedó en la casa tratando de desconectar el televisor. En ese instante se levantó el papá de la cama, el muchacho se asustó, o se cabrió como dicen ellos, y disparó sin saber siquiera dónde. El impacto de la bala lo recibió la mamá, en su abdomen. Ella tocó con sus manos la herida, y se vio ensangrentada. Se fue recostando contra la pared y luego cayó al suelo, despacio. En ese instante el papá salió a buscar un carro. El Muelón se asomó a la puerta, y vio a los muchachos caminando por la calle con los objetos en la mano. Se los grabó. Cuando entró a la casa, su mamá miraba fijamente a su hermanito, que tenía, en ese entonces, 1 año y medio. Luego lo miró a él como si quisiera decirle algo, pero no pudo. Con esa mirada se despidió de todos los anhelos que había hecho con ellos, su familia. La policía vino por ella solo a las 7 de la noche. Su hermano se arrepintió de no haber estado en casa. Quizás hubiese sido peor. A pesar de los consejos de su progenitora, entre ellos, perdonar a los demás, el Muelón decidió tomar venganza. Se consiguió una 38. Su familia se dio cuenta pero no le dio importancia. Poco a poco fue cazando a los perpetradores con la ayuda de los que decían ser los duros. Para congraciarse, les empezó a prestar el fierro, pero después los acompañaba en sus vueltas. Empezó a realizar lo mismo que los asesinos de su madre: robar. Se inició cogiendo motos. Luego atracaba el carro de Coca-Cola, y no mostraba arrepentimiento alguno. Ahora era un personaje frío, muy cochino, no comía de nada. Iba a robar a gente muy pobre.
Atracaba a taxistas y hacía muchas cochinadas. Incluso le sacaba el tubo a una viejita o a un niño para quitarle la bicicleta. En su casa no se daban cuenta de ninguna de esas cosas, ni siquiera que se le escondía a la gente. No había probado aún la vareta, ni la bazuca. No quería caer en el vicio. Pronto sí lo haría. Realmente el muelón gozaba del respeto de sus compinches de la organización de Medellín. Lo incluían en operaciones complejas a realizar. Su accionar de ampón abusivo con los pobres quedó en un pretérito imperfecto. La demanda de Camello para el doctor era más magno. El plagio a Álvaro Diego Montoya y el intento de secuestro a María Clara Bentancur de Elo, hija del expresidente Bentancur, se consolidó en su hoja de vida delincuencial. El secuestro al hijo del dueño de Medias Crisol tampoco fue ajeno. Aún recuerda la ejecución, el lugar era un santuario de las juventudes adineradas de Medellín y, por aquello mismo, una trampa mortal. La monja voladora pidió la cuenta y todos abandonaron el restaurante El Nevado, Muelón, Tití, Sandra, Poliqueso y Lía, y se dirigieron a la tienda de Flo. Sin embargo, no entraron. Era un grupo corriente de noctámbulos en rumba y pasaron inadvertidos durante 2 horas, sembrados en un puesto original pero callejero de chuzos. De fondo, una parrilla con media docena de palitos chinos coronados con una arepa y trozos de carne de res. La víctima salió y la monja voladora llamó aparte al Muelón y Tití y cumplió con lo suyo. Les susurró al oído lo que finalmente habían esperado escuchar aquella noche. Ese es el secuestrable. 2 meses después, el Muelón y Tití completaron el crimen que empezó a gestarse en el restaurante El Nevado. Los cómplices se citaron en el restaurante La Costillita, situado sobre la 10 de El Poblado. Tití estaba acompañado por otra mujer y también se encontraban allí Chopo, Muelón y Boliqueso, Juan Carlos, el Latino, Jaime Arroyave, Tarzán, El Cabezón, Toby, el Nato y Balmer. Se irían a coger al secuestrable. La víctima estaba en otro establecimiento por la vía de Las Palmas. Era un restaurante rotulado como Baviera. Hay que entrar por el señor, sentenció Chopo y avanzó. Muelón lo siguió al instante. El hijo del dueño de Medias Crisol, ese emporio de toneladas de licras que era la vida en la piel de millones de colombianas, estaba finalmente, en forma inexorable, en el ojo del huracán. Después de hacer su primera incursión al restaurante Baviera, ni Chopo ni Muelón tardaron más de 1 minuto. Los escoltas de la víctima estaban afuera y solo era cuestión de desarmarlos. Tití debía supervisar esa parte de la operación y tomar sus armas. Una Uzi, un revólver y 2 pistolas. Lo demás, por lo menos así lo percibían los hombres de la organización, era un juego de niños. Muelón y Chopo entraron nuevamente en el restaurante. Esta vez con las armas a plena luz y con el dedo puesto en el gatillo. Los seguían otros 3. El hijo del propietario de Medias Crisol estaba con 3 hombres y varias mujeres. Muelón disparó un tiro a la cabeza de uno de los acompañantes del secuestrable y le quitó el arma a otro. Chopo se apoderó de la 7.65 con salvoconducto del secuestrado y después lo embarcó en el auto de Toby. Un Mazda 323 azul. El automóvil partió raudamente por la vía de Las Palmas hacia una casa quinta, propiedad supuestamente de El Mugre. La casa era una fortaleza. Estaba situada en el kilómetro 16, al lado izquierdo, en una subida con curva. La vivienda era enorme, de 2 plantas, y estaba bordeada por una impresionante y extensa reja blanca. El Cabezón, Balmer y Tarzán hicieron el primer turno de vigilancia. Más tarde, otros trasladaron a la víctima a una finca en Alejandría, Antioquia, propiedad de un hombre que se preciaba de ser amigo de Chopo y durante 4 meses y algo más Guillermo Gerardo Sosa Navarro, Menóbolis, se encargó de proveer los comestibles y de llevar los mensajes. Aunque nunca existió evidencia alguna de que alguien hubiese pagado un solo céntimo por aquella liberación y todo indicó lo contrario, el secuestro cesó después que la monja voladora dijo haber obtenido 30 millones de pesos y de que los trabajadores recibieron varios millones que, en todo caso, según pensaban, no debían representar mucho frente a las sumas percibidas por Chopo, Guillermo Zuluaga, Cuchilla o Pasarela, la modelo, Tití y Muelón. Lo que sí se personificaba desmedidamente eran las torturas que el Muelón efectuaba. A los caleños infiltrados, en compañía de su colega la Cusca, solía aplicarles el suplicio conocido como el submarino. Se los llevaba a una caballeriza y allí los torturaba hasta casi matarlos, ahogándolos en los abrevaderos de los caballos, embutiéndoles en su boca estiércol y orines de los animales, poniéndoles cables eléctricos en sus genitales y golpeándoles a puño limpio para que confesaran información valiosa a la organización.
Como algunos estaban preparados para resistir el martirio, el muelón los arrodillaba sin piedad encima de las piedras y la tierra, mientras les sumergía la cabeza con fuerza en el agua que parecía hielo. Les aplicaba presión contra su nuca y la parte posterior de su cráneo y les hundía su cabeza hasta casi hacerlos comer el barro del fondo. Luego, para simular una ejecución, les colocaba una bolsa de polietileno en la cabeza, y disparaba cerca a sus oídos. Asustados ahora sí, muchos confesaban lo que sabían. El ritual siempre se cumplía a cabalidad y parecía hecho con un libreto. El muelón no mostraba compasión por los adversarios ni por su propio círculo cercano. Fue partícipe en el robo a la caleta del Negro Galeano, junto al ñato y otros compinches. Su vida no es digna de imitar. Al igual que él, existieron peores rufianes que lastimosamente son admirados por muchos. Gracias por llegar al final del relato. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Hasta la próxima.